Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy el doctor Macho Ao Martínez Utrera, soy el CEO y fundador de Radiología Inteligente de México, Imaginai. Bienvenidos a Community. Es un placer para mí darles la bienvenida a la segunda masterclass del programa hacia una nueva era en la imagen mamaria, innovación, precisión y colaboración. El tema de esta clase es sumamente interesante porque habla acerca de la inteligencia artificial en radiología. Y quise compartirles una cita muy informática de la industria radiológica, de la industria tecnológica en medicina, de la revista Informatics in Medicine Unlock, que habla acerca de que el 60% de los radiólogos con más de 5 años de experiencia tienen una opinión positiva sobre el uso de la inteligencia artificial en radiología. Sin embargo, hay un dato muy importante que destaca. Los residentes más jóvenes de radiología son los que tienen mayor entusiasmo por adoptarla en su práctica diaria. Esto nos habla sobre una visión a futuro y de cómo podemos nosotros ir integrando estas herramientas de inteligencia artificial en nuestra práctica diaria y sobre todo que no vienen a reemplazarnos como tal, sino vienen a ayudarnos a valorar grandes volúmenes de datos que puedan hacer desde un punto de vista tecnológico y humano, en conjunto, beneficioso para todos nuestros pacientes. La inteligencia artificial en radiología la podemos identificar actualmente en métodos de imagen como pueden ir desde las placas de rayos X para la valoración de lesiones óseas, desde la tomografía computada para la valoración de nódulos pulmonares, en resonancia magnética para la valoración de próstata y lesiones focales hepáticas como métodos experimentales en algunas ocasiones como tal, en ultrasonido en tiroides y lo que nos trae en este momento en específico, la valoración en el ultrasonido mamario. Es importante destacar que en esta revolución que tenemos actualmente y que vamos como médicos, como radiólogos o como parte de la industria de la radiología caminando en futuro, la hacemos posible todos. La hacen posible los técnicos radiólogos, la hacen posible los médicos residentes de radiología, la hacemos posible los médicos especialistas en radiología, la hace posible todos los líderes en la industria tecnológica que nos ayudan a poder ser más precisos para beneficio de nuestros pacientes. Por ello, es para mí un placer nuevamente contar con la presencia virtual de la doctora Flavia Sarkis, que es miembro del Colegio de Mama y de Inteligencia Artificial de la Sociedad Argentina de Radiología, quien desde Buenos Aires, Argentina, nos va a compartir información sumamente detallada bajo la siguiente dinámica que les pido. Vamos a escuchar inicialmente a la doctora Flavia Sarkis para que al final tengamos un periodo de unos 10 minutos aproximadamente para realizar preguntas abiertas de parte de ustedes, al ser un tema sumamente relevante hoy en la actualidad. Sin embargo, siéntanse con la confianza de poder poner sus preguntas en el chat, siempre acompañado de su nombre y de qué ciudad nos visita, porque eso es muy importante. Nos interesa conocer de qué ciudades nos visita. Doctora Flavia, es un gusto contar con su presencia. La dejo aquí con tan notable público. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Eh, Desde Buenos Aires, Argentina, para mí es un placer poder llegar a esta comunidad que realmente yo que tengo unos años más que seguramente la mayoría de los entusiastas jóvenes en imágenes, es como euforizante ver el progreso de estas ciencias y que lo digital nos permita esto. Yo vivo en Buenos Aires, Argentina, tengo diferencia horaria y realmente es un placer poder llegar a ustedes con lo que estuve estudiando sobre inteligencia artificial en los últimos años y poniendo en práctica en mi mecánica diaria de trabajo. El día de hoy, justamente, fue poder compartirles esta experiencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el ultrasonido mamario y la adición de este copiloto tan inteligente que es la inteligencia artificial. Porque el primer miedo que quiero desmistificar es que nos pueda llegar a reemplazar, ¿sí? Porque ese es el gran miedo que tienen muchos expertos, que la inteligencia artificial pueda llegar a reemplazar al radiólogo. Muy por el contrario, más allá de no reemplazarnos, lo que sí va a hacer, va a reemplazar a aquellos radiólogos que no lo utilicen, ¿se entiende? Porque nos hace más eficiente, nos hace mejores para nuestras pacientes
y nos hace realmente grandes desafíos que de la mano solamente del humano podrían tardar mucho más, ¿sí? Entonces vamos a transformar el diagnóstico, vamos a adoptar a la inteligencia artificial como aliada, sobre todo para algunas prácticas como es el ultrasonido, que si bien es muy bueno y es costo efectiva, muchas veces cae en la operador dependencia. Y por esto, muchas veces la especificidad no es el gran tema del cual uno relaciona la ecografía con los resultados. Justamente viene a democratizar la práctica, viene a hacerla más eficiente. Yo ya me presenté del día de ayer, estoy al alcance de ustedes para cualquier pregunta. Entonces, ¿de qué forma la inteligencia artificial puedo decirles que está revolucionando el cáncer de mama? Bueno, es una herramienta que está diseñada para mejorar la precisión, la eficiencia y la detección de lesiones mamarias, lo que puede llevar a diagnósticos más tempranos y precisos. En cuanto a los sistemas de detección basados en inteligencia artificial, yo les voy a compartir cuáles son mis resultados con un software dedicado que es el de Kios Medical. Pero también existen otros, ¿sí? Y que no es que sean ni mejores ni peores, sino que tienen diferentes resultados de acuerdo a lo que serían las habilidades del diseño de esos algoritmos. También pueden ver sistemas inteligentes de asistencia para mamografía y también prototipos flexibles que se adaptan a patrones sutiles en tejidos mamarios que pueden llegar a detectar tempranamente una lesión que para un radiólogo podría haber sido inadvertida. Entonces, ¿cuáles son los beneficios si vamos a entrar en lo que es ecografía mamaria? Bueno, estas herramientas nos proporcionan mayor eficiencia, reduciendo los falsos positivos y detectando lesiones que podrían haber sido no advertidas o pasadas por alto o pueden ser desapercibidas a la evaluación humana. Esto hablamos entonces de mayor eficiencia en el diagnóstico, porque la inteligencia artificial va a ayudar justamente a los radiólogos a poder interpretar imágenes más rápidamente, lo que permite una mayor productividad y menos estrés en la carga laboral. ¿Qué quiere decir esto? También es resorte de los médicos dedicados a la gestión de salud estar interesados en esto, porque hacen prácticas más de periodos más reducidos de tiempo, con menor esfuerzo, tiene muchos beneficios, como vamos a ver. Por el otro lado, y es el objetivo final de todos nosotros, con estas prácticas o estas mejoras podemos tener mejores resultados para los pacientes y esto tiene que ver con la implementación de tecnologías para disminuir las biopsias innecesarias, que también es importante reducir, y facilitar también el acceso temprano al tratamiento a aquellas pacientes que podrían haber sometido el diagnóstico o que no tenían los turnos necesarios para poder llegar a un diagnóstico certero. En cuanto al software de inteligencia artificial que yo utilizo, es el de Kios Medical y es el primer y único software patentado derivado de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que como les comentaba anteriormente, aumenta la precisión diagnóstica, disminuye el tiempo hasta el tratamiento y elimina procedimientos innecesarios. Porque ¿cuál es el gran problema que tenemos los que hacemos diagnóstico ecográfico? El diagnóstico ecográfico es maravilloso, pero sabemos que en lo que sería el pool general del screening mamario ingresan todos los días y por meses y por años una gran cantidad de pacientes que muchas veces no puede ser abarcada o no se puede satisfacer la demanda. Sumado a esto, hay muchas pacientes que van a ir o a seguimiento o a biopsia. Tampoco podemos abastecer muchas veces esto. Y de las pacientes que tienen indicación de biopsia, solo el 20% resultan positivas. ¿Qué quiere decir? Que hacemos mucho procedimiento innecesario por sobrediagnóstico, por falso positivo, que es la mayor crítica que puede llegar a tener el ultrasonido mamario. Bueno, con la adopción de estos
ayudas o estos copilotos de inteligencia artificial, francamente, el beneficio de los pacientes se va notando mes a mes. ¿Por qué? Porque gracias a la ayuda de esto, estos sistemas hacen que sea más eficiente. Un segundín, porque hay algo que me parece que se detuvo. No sé por qué no avanzan las diapositivas. Esperamos, doctora, sin problema. Porque venían bien, pero no. Vamos a dejar de compartir y lo vuelvo a hacer. Claro, doctora. Vamos a ver. Tal vez es algo de la señal de. No las voy pasando así. Si tienen alguna pregunta, me van diciendo, ¿eh? Hasta el momento es claro el mensaje, ¿por qué la necesidad de utilizar estas herramientas? Para hacer más eficientes las prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Poder llegar antes cuando por el ojo del radiólogo no podíamos tal vez hacerlo, ¿sí? Entonces, estas prácticas van a poder hacernos más eficientes. Sí, ahí está. Sí, por ahí era algo de la señal, le pido disculpas. Entonces, es un apoyo a la toma de decisiones en el diagnóstico mamario, aprovechando el poder de la inteligencia artificial, porque este es el gran reto clínico que tenemos todos los días. Tenemos mucho desafío ante cada paciente y este sistema de datos nos puede ayudar a estandarizar la clasificación de las lesiones mamarias, ¿sí? Sabemos que nos apoyamos en el sistema BI-RADS, en el cual los médicos interpretan y de acuerdo a los descriptores vamos a hacer una categorización o score que implica un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, ¿cómo podemos los médicos reducir la variabilidad en la categorización BI-RADS para lograr una mayor coherencia y confianza en el proceso de toma de decisiones? Es utilizando este tipo de herramientas. Entonces, gracias al uso de inteligencia artificial, con programas dedicados como este que les estoy presentando, que se llaman como Breast Assistant, quiere decir, es un asistente, no reemplaza, y lo subrayo porque es el gran temor. El asistente proporciona automáticamente una evaluación del riesgo de la lesión que se alinea con las categorías del Atlas BI-RADS y genera una escala de confianza codificada por colores para ayudar en la clasificación de las lesiones. ¿Cómo trabaja? Utiliza aprendizaje automático y un algoritmo patentado basado en más de 1 millón de imágenes clínicas para generar una confianza codificada por colores. Es muy sencillo. Y este asistente, que a mí me gusta así llamarlo para que se den la idea que nos acompaña, que es el copiloto, está accesible en alguna línea de equipamiento. Hay algunos ecógrafos de General Electric que lo traen incorporado, como pueden ser el Doppler color. Bueno, es un botón también, ¿sí? Se comprime o se presiona el botón de KIOS y nos da la información, o si no, que es lo más habitual, se integra en el sistema de almacenamiento de imágenes y de forma muy sencilla, sin grandes destrezas para el equipo de IT, y se integra fácilmente luego de la adquisición de la imagen en el examen habitual y en el reporte del radiólogo. Es muy sencillo, yo le voy a mostrar algunos ejemplos después. Entonces, podemos decir que es una solución compacta y segura que puede denominarse una aplicación web basada en premisas, que es accesible y seguro, reitero, y tiene una integración sencilla. Se integra fácilmente en el flujo de trabajo existente, lo que facilita su adopción y su uso. No tarda mucho, no demora. En 2 segundos, 3 segundos nos da su categorización, ¿sí? Entonces, resaltando lo dicho, se integra con el sistema de almacenamiento de imágenes PACS, analiza en segundos, se alinea a las categorías BI-RADS, es fácilmente exportable a los reportes y desde el punto de vista informático tiene un desarrollo seguro, ¿sí? Vamos a las categorías que nos muestran. Nos va a mostrar, como dijimos al inicio, las mismas categorías BI-RADS.
con el grado de probabilidad que conocemos. BI-RAT 1, BI-RAT 2, benigno, BI-RAT 3, probablemente benigno, BI-RAT 4, sospechoso, con la subclasificación A o B. Acá sí lo divide, en vez de A, B y C, lo divide en A y en B. Y el B es más parecido a lo que sería el 4C. Y probablemente maligno cuando es bien específicamente a favor de malignidad. Así es como nos lo muestra. Nosotros le mostramos la imagen, con un clic se genera un ROI en el centro de la lesión y en 2 segundos nos da esta información. Benigno, probablemente maligno, benigno, sospechoso o probablemente maligno. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos proporciona? Mejora la capacidad médica a la hora de realizar un diagnóstico. Y esto no es algo para las ventas, sino que están demostrados por trabajos científicos que reducen hasta un 30% las biopsias innecesarias, aumenta hasta en un 98% la sensibilidad, se usa en más de 100 instituciones y tiene aprobaciones de los grandes entes de regulación, como la FDA, el CE, Anvisa y ANMAT. Entonces, con todo esto, podemos decir que podremos utilizar una herramienta que fue probada por numerosos estudios clínicos, tanto regionales como mundiales. Ustedes en su país tienen a grandes referentes que lo utilizan, ¿sí? Con muy buena repercusión. Y lo podemos tomar entonces como un apoyo a la toma de decisiones en el diagnóstico mamario. Es un asistente mamario que proporciona automáticamente una evaluación de riesgo que se alinea a las categorías del Atlas BI-RADS. Fíjense en estas curvas, los médicos solos tienen una performance, pero si le sumamos a la experiencia del médico la adición del algoritmo, esta performance aumenta mucho y, o sea, quiere decir beneficio en los resultados, ¿sí? Utiliza aprendizaje automático, es un algoritmo patentado y con una escala de colores que no implica un gran aprendizaje, sino incorporarlo a lo que es la práctica de trabajo, ¿sí? Con estos resultados publicados en revistas y con un respaldo científico serio, ¿sí? Donde se demuestra cuál es el impacto de esta presentación en la performance de los médicos, aumentando la sensibilidad, la especificidad y lo que no es menor, que a mí me parece siempre para destacar, la reducción de biopsias innecesarias, ¿sí? Fíjense, el búho es porque es el logo de la empresa. Si adicionamos el búho a la práctica, las tasas de biopsias benignas disminuyen. Aumenta el valor predictivo positivo. Aumentan más las lesiones verdaderamente benignas, disminuyen las probablemente benignas, aquellas que muchas veces se colocan por temor, y aumentan más las categorizadas como de sospecha. Incluso hay trabajos recientes en cuál es el rol del ultrasonido con el agregado de inteligencia artificial para situaciones que en la práctica diaria son muy complejas, como la detección del carcinoma lobulillar invasor, porque sabemos bien que es el gran simulador para los radiólogos, muchas veces tiene más clínica que ecografía, entonces si eso que la paciente manifiesta semiológicamente o esa asimetría que nos genera dudas tiene algo de traducción ecográfica, nos podemos ayudar con Kios y en este trabajo, que si bien es de pocos números, demostró que tiene muy buena sensibilidad y especificidad, ¿sí? Entonces, todos los trabajos que están siendo publicados en los últimos 5 años nos hablan de que este sistema mejora la precisión de la evaluación por ecografía de lesiones mamarias, al mismo tiempo que se reduce la variabilidad inter e intraoperador, ¿sí? Y de algún punto también mejora la capacidad médica, porque está reduciendo las biopsias innecesarias, tiene alta sensibilidad y francamente aporta una solución para el gran problema que es la falta de médicos entrenados en ecografía mamaria. Sabemos que poder hacer bien ecografía mamaria lleva mucho tiempo, ¿sí? Entonces, no solamente va a beneficiar a los que tienen poca experiencia, sino también a aquellos que tienen más experiencia, pero la verdad es que cuando uno tiene casos complejos o un gran número de exámenes
para evaluar, muchas veces no son fáciles las decisiones, ¿sí? Y es por todo esto que está teniendo amplia adopción. La comunidad médica de a poco está empezando a entender las bondades. eh, Esto uno lo puede ir haciendo bien gráfico porque hay reducción de derivaciones innecesarias. También hay mucho en investigación. Esto no termina acá solamente para aumentar el diagnóstico, sino que el procesamiento de imágenes ecográficas se está nutriendo cada vez más de los datos y puede llegar a detectar en etapas más tempranas las lesiones malignas e incluso de acuerdo a lo que es la proyección con biomarcadores. También ya se puede hablar de fusión de características, ¿sí? Machándolo con figuras de anatomía patológica. Entonces, el futuro es muy prometedor. Está en nosotros estudiarlo y saber cuándo aplicarlo, cuándo consultar al búho, ¿sí? ¿Cuándo lo voy a consultar? ¿Cuando una lesión es francamente benigna o francamente maligna? No. Lo voy a consultar en ese nicho de pacientes que muchas veces nos dan dudas, ¿sí? Y ahí puede ayudar mucho a inclinar la balanza, a lo realmente benigno o a lo realmente maligno, ¿sí? De nuevo les presento cómo es el software que de nuevo, de los que están en mercado, tiene las mejores características y es el que nos ha mostrado una robusta investigación hasta el momento, aumentando la precisión diagnóstica, disminuyendo el tiempo hasta el tratamiento y eliminando procedimientos innecesarios. Funciona a través de una interfaz que es muy sencilla, apoya las decisiones, en 2 segundos procesa los datos y en 2 segundos da los resultados precisos. Con estas categorías que son por todos bien conocidas y siempre nos va a dar esa flechita que señala de por debajo, que es un indicador de confianza dentro de la categoría, ¿sí? Todo esto realmente habla de mejores resultados o resultados favorables, incluso para equipos de ecografía que no tengan una gran sofisticación tecnológica, porque esto se integra al sistema de almacenamiento de imágenes. Entonces, hay muy buenos resultados incluso con ultrasonido mamario portátil, ¿sí? Así es como se ve cuando el sistema KIOS está incorporado en el equipamiento. Tenemos un botón, hacemos presión y aparece este juego diagnóstico, ¿sí? Y nos va a dar el índice de sospecha de esta lesión, ¿sí? Por lo general, se le muestra al software al menos 2 vistas, ¿sí? Para que tenga su resultado. Y tenemos que ser generosos y darle buenas adquisiciones, ¿sí? Porque realmente él va a trabajar, no sabe nada del paciente, y va a trabajar o va a procesar sus resultados en base a la imagen que nosotros le entreguemos. Y es muy lindo poder ilustrar todo esto con unos casos clínicos, que me parece lo más atractivo. Por ejemplo, esta paciente que venía con una mamografía, con mama en sectores heterogéneamente densas, y que en el plano posterior de la región interna de la mama izquierda tenía esa imagen que por el radiólogo fue interpretada, este es un caso cedido por el doctor Luis Lehmann de Quíos, que fue interpretado como una lesión barra 3 para seguimiento. ¿Qué pasó? A los 9 meses, la paciente concurre porque se hace palpable en el pliegue de la mama una zona de mayor induración. Esta zona de mayor induración era esa misma zona que hace 9 meses había sido categorizada como un quiste o como una lesión para controlar. La verdad es que no es para condenar al médico que la vio inicialmente, porque todos nos equivocamos y creo que es cuando más aprendemos, pero nos atrevimos a desafiar al algoritmo y mostrarle la lesión inicial, es decir, esta, a ver qué hubiera dicho el algoritmo en ese momento, porque seguramente al médico le generó alguna duda. Y el algoritmo había dicho, como ven ahí abajo, a la derecha, que era sospechoso. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Podríamos haber adelantado la biopsia,
podríamos haber llegado al diagnóstico más temprano, ¿sí? En otro caso, tenemos una señora de 38 años que consulta por control y en el cual el médico, que no tenía más de 10 años de experiencia, lo categorizó por ser de reciente aparición y que tenía algunos márgenes microlobulados, como la verdad es que no le gustó y lo categorizó como un Barrett 4. El sistema del Decision Support de inteligencia artificial lo categorizó como un 2. El sistema de biopsia que se le realizó fue compatible con una lesión quística. Lo mismo sucede con esta paciente de 35 años, en la cual le identifican una lesión ecogénica intraductal, un radiólogo entre 5 y 10 años de experiencia, que categoriza como 4, barras 4, y el sistema de inteligencia artificial lo categoriza como benigno. Todavía no es que se evitan los procedimientos innecesarios. La palabra final la tiene el radiólogo. Bueno, fue biopsiado y fue un fibroadenoma intracanalicular. Vamos con otra paciente, 62 años, en la cual un tejido heterogéneamente denso, la mamografía no muestra lesiones y por ecografía se le diagnostica una masa de márgenes mal definidos en hora 12 de la mama derecha, pero que costaba realmente, porque era una lesión pequeña, que de acuerdo a cómo se la identificaron, depende del ángulo, podía simular un nodulillo de un comportamiento como para control. El sistema de inteligencia artificial fue categórico. Fíjense esto que yo les digo de la flechita, donde está casi en lo maligno, y correspondía a un carcinoma lobulillar, ¿sí? Invasor. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial ayudó a la toma de decisiones correctas. Este otro caso, una imagen ecográfica en una masa mamaria de 26 por 19 milímetros, que de nuevo, de acuerdo a cómo se evalúe la masa, podía ser interpretada como un quiste complejo, como una lesión eh, que podía elongarse a los cambios del transductor. La realidad es que el algoritmo, en este caso también, fue categórico para la probabilidad de malignidad. Y este otro caso es en realidad una paciente que tiene seguimiento de varios nódulos, ¿sí? Mamarios, y que al concurrir aparecen siempre más de uno, veo que pasan en estas pacientes, pero es una mujer de 28 años, entonces los nódulos no son sospechosos, tienen márgenes definidos, la mayoría ovales, pero la realidad es que siempre es bueno tener el apoyo de los nuevos para no sobreestimar el diagnóstico. En este caso, el radiólogo, como había una lesión nueva, la categorizó como un BIRAT 3, mientras que muy cómodamente el sistema de inteligencia artificial la puso como un benigno, ¿sí? Entonces, debemos pensar en inteligencia artificial y ultrasonido como una colaboración, utilizando bien los recursos. Tenemos una herramienta científicamente probada y respaldada que nos puede brindar mayor eficiencia en las herramientas de diagnóstico y menor costo en los procesos, ¿sí? Incluso es transportable de bajo costo porque podemos también aplicarlo para aquellos que hacen ultrasonido portátil. Pero estas son las buenas noticias. La buena noticia es todo lo que hablamos, pero esto implica un apoyo y compromiso, un feedback valioso, porque realmente nos va a dar muchas oportunidades futuras. En mi país todavía no hay lo que se llama el reimbursement, el reintegro, ¿sí? No hay ningún código, pero hay en algunos países del mundo que sí ya lo tienen, ¿sí? Entonces, fíjense, podemos, si trabajamos en conjunto, hacer que esta promesa pueda ser una realidad, de una forma ultra rápida, tener mayor eficiencia,
no solamente para mama, sino también para tiroides y con más vidas salvadas en el camino, ¿sí? Entonces, la verdad es que la utilización de estos sistemas eleva el diagnóstico del cáncer. No nos olvidemos que está bajo las normas internacionales ya aprobadas. En algún punto nos hace más inteligentes, más eficientes, ¿sí? Aprendemos todos de nuestra amplia red de médicos, entonces por eso es importante el feedback, por eso es importante estos espacios, para poder seguir perfeccionándonos continuamente, compartir experiencias, ¿sí? Porque nuestra misión siempre va a ser brindar a los médicos funciones para poder aumentar la productividad, la calidad de atención y la eficiencia, ¿sí? Y realmente el objetivo nuestro siempre es cuidar a nuestros pacientes, porque esto tiene impacto en la supervivencia, porque mejora la precisión y el tiempo de diagnóstico. Esto también va de la mano del compromiso con la calidad y de la mejor experiencia del paciente. Todos podemos forjar un futuro más brillante. Hay mucha investigación en curso. Hay mucha gente que quiere colaborar internacionalmente y este espacio es uno de ellos. Y esto se debe a que el compromiso con la innovación nos lleva a buscar constantemente nuevas formas de mejorar nuestra práctica, de mejorar los software, de brindar soluciones cada vez más avanzadas a los profesionales de la salud. ¿Cuáles son los desafíos y el futuro? Bueno, a pesar de los avances, la integración de estas herramientas en la práctica diaria aún enfrenta grandes desafíos relacionados con la validación, la aceptación y sobre todo de las prácticas de los servicios médicos. Pero confiamos en que haya más desarrollo, nuevas tecnologías que siempre nos alienten a llegar más temprano y con mejor calidad para nuestras pacientes. La inteligencia artificial ha mostrado un potencial significativo para mejorar la precisión del diagnóstico, especialmente, saben, la gran investigación que hay para el cáncer de mama, ¿sí? Entonces, tenemos que colaborar para poder evitar las barreras citadas, ¿sí? Porque al día de hoy todavía la adopción es limitada. Todavía necesitamos verificación humana y todavía hay que sortear los desafíos legales del uso de inteligencia artificial en radiología, porque son complejos e interrelacionados, abarcando desde la responsabilidad legal hasta cuestiones éticas y normativas, ¿sí? Como conclusión, yo quiero que se lleven que la inteligencia artificial en el ultrasonido mamario ha venido demostrando ser una herramienta valiosa que puede igualar e incluso superar la precisión de los radiólogos humanos en ciertos aspectos del diagnóstico por ultrasonido, ¿sí? Entonces, a lo que nos tenemos que comprometer es a poder seguir estudiando, integrándolo de forma efectiva en la práctica clínica que requiere superar desafíos relacionados con la adopción y la validación. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias y espero haber sido clara, si no estoy aquí para las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Flavia. Abrimos al público la posibilidad de que puedan realizar preguntas en tiempo real o si gustan en el chat, acompañarnos con su nombre y de qué ciudad nos visitan. Aquí ya me llegó una a mí del doctor Rodolfo Herrera de Aguascalientes, México. Nos pregunta que, entendiendo que el ultrasonido es operador dependiente, ¿qué tips recomienda usted para poder hacer una adquisición precisa? Pregunta si valora en conjunto un grupo de imágenes adquiridas por el ultrasonido o solamente una imagen. Mínimamente hay que hacer dos adquisiciones y hay que saber hacer ecografía mamaria, porque nosotros podemos adquirir y deformar cualquier lesión, eso lo sabemos. Por eso es importante que los radiólogos que hagan imágenes mamarias estén comprometidos con lo que es el entrenamiento, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Las adquisiciones tienen que ser dos como mínimo para entregarle al sistema, pero tienen que ser dos adquisiciones. Yo siempre con mis fellows soy muy insistente con eso, de tomar buenas imágenes, ¿sí? Porque también lo soy antes de la era de la inteligencia artificial, porque es el producto final de nuestra práctica y es lo que el médico enviante va a recibir. Ok, perfecto. Y una pregunta, esta es personal. ¿Valora imágenes solamente en escala de grises?
Pero, por ejemplo, entendemos que un ultrasonido mamario se puede hacer una adquisición con Doppler o con elastografía. En este caso, el software solamente valora imágenes a escala de grises o también valora imágenes que se puedan adquirir o que puedan tener la aplicación de Doppler o elastografía. No, sí, sí, es muy pertinente. Ahí yo no quise detallarme, si quieren otro día lo charlamos. Hay criterios de exclusión y las imágenes con Doppler es mejor no brindárselas al software, ¿sí? O sea, no tienen que ser imágenes con Doppler. Es preferible evitar las zonas irradiadas con tratamiento radiante, ¿sí? De Ok. las pacientes. Es preferible evitar la axila y es preferible evitar la mama masculina. De nuevo, no es que es excluyente, no es que no se puede usar, pero todavía el algoritmo no tiene tanta habilidad en esos criterios de exclusión. Ok, una pregunta adicional. Entendemos que la ciencia de datos y el machine learning en ultrasonido, específicamente para inteligencia artificial, se genera mediante la regionalización. Entendemos que la mama de las poblaciones europeas es muy diferente a la de las asiáticas, a latinoamericanas, a norteamericanas. En específico, pude ver en su presentación, en las primeras diapositivas, que tenía una base de datos de una ciencia de datos importante en Latinoamérica. ¿Cuál usted considera que sería el siguiente reto como para perfeccionar el machine learning que hace esta aplicación? Yo creo que el reto somos los humanos. Es decir, no creo que, si bien cada población tiene características específicas, yo he compartido experiencia con expertos del mundo. Les hablo de profesionales referentes de Europa, de los Estados Unidos, de México, de mi país, de Patagonia, de Chile. Es decir, somos varios los usuarios que venimos trabajando con este algoritmo con muy buenos resultados. La limitación que yo más veo es desde los propios radiólogos expertos en la adopción, no en el sistema en sí, Sí, ¿sí? claro. Que los propios expertos, la primera respuesta es, la realidad es que en nuestro grupo, como tiene buen nivel de imagenólogos que hacen ecografía, no lo necesitan. Bien, pero la realidad es que hoy lo que los americanos llaman el Shortage of Radiology, o sea, hay poco radiólogo en el mundo para hacer ecografía. De hecho, fue por eso una de las grandes Claro. respuestas de la industria en crear eh, equipos de ecografía que hagan ecografía automatizada, porque no hay radiólogos que hagan. En muchos países los hacen los técnicos incluso. Ok. Me quedaba una duda con respecto a la integración de la aplicación. Vi que, por ejemplo, hay equipos General Electric que ya lo tiene incluido o lo puede llegar a tener incluido dependiendo de la personalización del ultrasonido. Sí, Pero también mencionó que se puede utilizar con cualquier sistema PACS, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, la imagen se adquiere incluso con equipos portátiles y sí. de ahí se puede subir a cualquier PACS y se integra mediante una aplicación externa. O sea, hay que subir la imagen a una aplicación externa de visor DICOM estilo No, Radiant. se integra al sistema de almacenamiento de imágenes. La integración es muy sencilla, se escapa a mi expertise informática, pero yo los puedo Claro. contactar con quién, pero es muy sencilla la integración. Es muy sencilla la integración y no hace falta tener ni un PACS específico, porque yo lo he visto Ok. integrar a PACS más sofisticados, a PACS más básicos. De hecho, no requiere mayor complejidad. Eso es lo genial también. Pero los puedo Excelente. contactar con quien les puede dar Ah, ok. más de Haití. Yo, la verdad que no quiero pecar porque sé mucho. Yo lo utilizo, la verdad, soy usuaria. Muchísimas gracias. Pues no sé si en el público hay alguna otra pregunta adicional para la doctora Flavia, aprovechando su expertise. Bueno, voy a compartir pantalla. Doctora Flavia, muchísimas gracias por No, estas dos entregas que demuestran su pasión por la imagen mamaria y la colaboración que podemos tener en Latinoamérica, en específico desde Buenos Aires, haciendo un gran esfuerzo para poder compartir conocimiento con México y LATAM.
y es para nosotros un honor que haya usted inaugurado este ciclo de conferencias, de masterclass, en específico para Community, y pues yo siento que no va a ser la primera vez que vamos a contar con su presencia. Es una invitación extensiva para seguir colaborando conjuntamente con ustedes. Incluso voy a tener la oportunidad de charlar con usted en la RCNA en Chicago. Ahí tenemos otra serie de actividades en conjunto con nuestro aliado EDEN en específico. Y pues va a ser un gusto poder charlar allá también en la RCNA Por para supuesto, poder apreciar un poco más su visión en por específico. supuesto, estamos cerca. Para mí es un honor. Gracias por haberme contactado. A mí me encanta lo que hago y claro, espero que sea el principio de muchos proyectos. Los felicito nuevamente por este entusiasmo, por la seriedad, por los seguidores y vamos a seguir estudiando en virtud de todos, ¿no? Lo que realmente nos encanta esto, porque el futuro es infinito y somos digitales y aprovechemos todas las bondades, ¿sí? Que vinieron un poco eh, de manera impuesta cuando fue la pandemia, pero que nos abrió un universo que hace posible que de nuevo, yo estando en Buenos Aires, ustedes allí o de toda Latinoamérica nos puedan estar escuchando. Gracias a ustedes. Muchas, muy amables. Y pues muchísimas gracias a todos los colegas que que nos acompañaron en nuestra segunda masterclass. Para mí es un placer también invitarlos a nuestra siguiente masterclass, en la cual vamos a contar con el expertise de una doctora nacional, la doctora Laura Esther González Lozada, médico radióloga con alta especialidad en imagen mamaria, quien desde Visión Radiológica en la ciudad de Puebla está haciendo muchísimo por sus pacientes y por representar a la imagen mamaria como tal. El tema que vamos a abordar con ella el próximo miércoles 23 de octubre, precisamente Día del Médico, a las 6 de la tarde en esta ocasión, será Avances en cirugía mamada y cobiada, el rol del médico radiólogo con alta especialidad en imagen mamaria en la cirugía de precisión. Vamos a platicar sobre esa colaboración en específico que tenemos los médicos radiólogos con los compañeros, los colegas de cirugía oncológica y de ginecología oncológica para poder ofrecer mayor precisión, disminuyendo los riesgos quirúrgicos y sobre todo, como lo mencionó la doctora Flavia Sarkis, las biopsias innecesarias o poder aportar mayor desde nuestro expertise como médicos radiólogos. Muchísimas gracias por su asistencia y pues nos vemos el próximo miércoles 23 de octubre en ese día a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México. Muchísimas gracias y hasta luego.